Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y ha comenzado finalmente la pretemporada del Millonario. El plantel ya se encuentra en los Estados Unidos para realizar la parte más fuerte de la preparación física, pero vamos a meternos principalmente en algunas noticias que involucran a los futbolistas de River en este inicio de 2024. El plantel se volvió a juntar el mediodía del 6 de enero, el sábado pasado, tuvo un entrenamiento por la tarde y en la madrugada del domingo se subieron al avión para viajar a suelo norteamericano. Vamos a estar hablando de los números del primer refuerzo, de todo lo que rodea a la primera incorporación de River en este mercado de pases. Vamos a hablar de los jugadores a los cuales el cuerpo técnico considera como refuerzos, más allá de que no llegaron precisamente en este mercado, de los juveniles que se sumaron a la pretemporada. Son muchos futbolistas jóvenes los que van a estar formando parte de esta preparación en suelo estadounidense, los dos futbolistas que se despidieron del club en estos primeros días del año, y después vamos a hablar puntualmente del jugador que va a tener la cláusula más alta de todo el plantel profesional y de otro futbolista que fue vendido en el exterior y que eso hará que River reciba un pequeño rédito económico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de forma en general de la pretemporada de River. A continuación ven la lista de futbolistas que van a formar parte de la misma. Luego del entrenamiento, como dije en el River Camp del pasado sábado, los dirigidos por Martín de Michelis junto con toda la delegación viajaron el domingo por la madrugada a las 3 de la mañana, más específicamente en un vuelo directo desde el aeropuerto de Ezeiza, y llegaron a Orlando. Una vez estuvieron en Norteamérica, se alojaron en el complejo IMG Academy. Se trata de un lujoso predio que cuenta con 16 canchas de fútbol, gimnasio, sala de neurociencia y todas las comodidades que necesita el millonario para no tener que trasladarse a otro recinto. En medio de la pretemporada, el más grande disputará varios partidos amistosos. El primero de ellos, y el único confirmado por el momento, existe la chance de que se jueguen uno o dos más, será el 17 de enero contra Rayados de Monterrey en el Cotton Bowl de la ciudad de Dallas, en Texas. Existe la chance de jugar frente a la América o frente a Chivas de Guadalajara. En cuanto a la lista completa de jugadores, como dije, es la que ven en pantalla. Vamos a repasar nombre por nombre. Más adelante voy a meterme en algunos futbolistas específicos, teniendo en cuenta que, como dije en la introducción, voy a hablar de los juveniles del más grande, pero haciendo rasgos generales de lo que va a ser esta pretemporada. Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavanino y Santiago Beltrán son los 4 arqueros que ha decidido Martín de Michelis que formen parte de esta primera parte de la preparación física en los Estados Unidos. Los dos primeros serán los dos porteros del equipo, mientras que Lavanino y Beltrán irán seguramente rotándose en reserva. Vamos ahora con los defensores: Andrés Herrera, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pires, David Martínez, Daniel Zavala, Milton Casco, Enzo Díaz y Santiago Simón, que está justo en la lista como el último defensor, pero también lo podríamos tomar como el primer mediocampista, dependiendo de dónde lo vaya a ubicar Martín de Michelis. Con la ausencia de Boselli, que es el que no aparece en esta lista, uno puede creer que Simón va a comenzar la temporada oficial jugando como marcador de punta diestro. Claramente en esta lista vemos un gran número de centrales, 2 laterales izquierdos, pero falta un lateral derecho que, como ya he dicho en bastantes videos anteriores, es la posición que sí o sí debe River reforzar en este mercado. Vamos con los mediocampistas: Rodrigo Aliendro, Matías Craneviter, Agustín Palavecino, Nicolás Fonseca, Tobías Leiva, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Nacho Fernández y Ezequiel Barco. Muchos mediocampistas, quizás el lugar donde más variantes tiene River. Es cierto que falta un jugador que ocupe el lugar que dejó vacante Nicolás de la Cruz, transferido al Flamengo, pero hay que ver en definitiva si River termina incorporando un volante más. Y delanteros son pocos los que aparecen en esta lista, y de hecho 2 son juveniles, porque Pablo Solari se encuentra con la selección argentina y va a disputar el preolímpico. Es cierto que otra de las posiciones que debe reforzar River es un delantero que venga a ocupar el lugar que dejó vacante a Rondón. Los 4 atacantes son Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Ángel Borja y Agustín Roberto. Y
justamente de este último futbolista nombrado quiero hablar ahora, de Roberto, porque finalmente renovó su contrato con River, algo que se venía esperando desde hace tiempo. Era el único juvenil que junto con el Diablito Echeverri terminaban sus respectivos contratos el 31 de diciembre de este 2024. Ya todos sabemos lo que sucedió con el Diablito, jugará en River durante todo este año calendario, pero después va a terminar yéndose al Manchester City. Veremos después si termina jugando en el equipo inglés o en definitiva primero se va a préstamo a otro equipo, como se ha mencionado que puede llegar a irse al Girona, que está haciendo una buena temporada de España, pero vamos a valorar ahora lo que hizo Roberto, que renovó su contrato con River, que tiene una cláusula de rescisión millonaria y que va a formar, además de ser parte de la pretemporada, del equipo seguramente también en las primeras jornadas. Es uno de los jugadores que más esperanzas despierta en el hincha del más grande. El centrodelantero formó parte del Mundial Sub-17 con la albiceleste y fue uno de los puntos más altos del equipo que dirigió Diego Placente, siendo el goleador de la competencia con 8 goles en 7 partidos. Lo que River quería resolver antes de que viajara con el plantel a la pretemporada era que renovara su contrato. El goleador es categoría 2006 y para que no se repitiera la misma historia que el Diablito, querían que pusiera la firma antes de subirse al avión. Y esto por suerte sucedió. Antes de comenzar con la primera práctica formal, el delantero juvenil pasó por la sala de prensa que tiene el millonario en el River Camp y estampó la firma para extender su vínculo con el club. Acompañado por Matías Patanial, vicepresidente primero, y Eduardo Barrionuevo, uno de los máximos dirigentes del club, puso el gancho y se sacó las fotos para que luego se postearan en las redes sociales, que son las imágenes que todos los hinchas de River quieren ver. Ahora Roberto firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2027 por 4 años más, es decir que River va a tener la potestad de elegir su futuro por lo menos en las siguientes temporadas. No va a suceder lo mismo con el Diablito Echeverri, que su representante utilizó al futbolista como para sacarlo rápidamente, y está claro también el jugador hizo su parte dando una declaración bastante inoportuna luego de haber salido campeón. Pero hay que dejar atrás eso y por ahora pensar en los juveniles que van a estar con River por muchas temporadas más. Roberto ha firmado con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Además utilizará el número 32 que en su momento, por ejemplo, en los últimos años usó Nacho Scoppo cuando todavía jugaba en el más grande. Y vamos a hablar ahora de los otros juveniles que van a también formar parte de esta pretemporada. Son bastantes los jugadores surgidos de las inferiores del club y que son jóvenes obviamente, porque si hay que hablar de todos los futbolistas que hicieron las divisiones juveniles en River, habría que sumar a Simón, a González Pires, a Ramiro Funes Mori, a Lanzini, pero en este caso vamos a quedarnos únicamente con los que son jóvenes, los que formaron durante el 2023 parte del plantel de la reserva, o inclusive algunos de ellos ni siquiera han debutado en la tercera categoría y que ahora ya se encuentran en Estados Unidos bajo las órdenes de Martín de Michelis, y muchos de ellos van a tener las oportunidades necesarias para en primera división empezar a mostrarse y así tener ese rodaje que todo juvenil necesita. Está claro que no todos van a tener las mismas oportunidades. Uno cree que hay algunos que deberán o inclusive hasta comenzar como titulares o en definitiva formar parte del banco de suplentes, y algunos deberán primero estar un rato en reserva, pero claro está, luego de hacer pretemporada con el plantel profesional, si finalmente logran tener esa posibilidad, De Michelis puede recurrir automáticamente a estos juveniles y no tener que improvisar con algún jugador del plantel de primera, quizás en una posición en la cual no sea conveniente ponerlo. En cuanto a los juveniles, en total, si tenemos en cuenta absolutamente todos, son 9 los futbolistas de las divisiones inferiores del club jóvenes que van a estar formando parte de esta pretemporada. A los ya mencionados Diablito Echeverri y Agustín Roberto, que en definitiva venían entrenándose con el plantel profesional. Echeverri estuvo mucho tiempo practicando con la primera en el 2023, mientras que Roberto terminó las últimas 2 semanas luego de jugar el Mundial de Sub-17
con el plantel de primera. Los otros jugadores son Franco Mastantuono, Jan Subiabre, Tobías Leiva y Daniel Zavala. Además, los dos arqueros, Lucas Lavanino y Santiago Beltrán. En el caso de Mastantuono y Subiabre son los únicos dos que no han jugado ni un solo partido en reserva y de hecho son una categoría menor a todos los recién mencionados. Tobías Leiva de hecho jugó el amistoso aquel a mediados de noviembre contra Colo-Colo y marcó un gol, el primero del más grande en esa igualdad 2-2. Daniel Zavala es claramente el central del que se espera muchísimo en este 2024 y ya es hora de que, no digo que juegue en primera de manera más continuada, pero por lo menos de que empiece a ser contado como un futbolista que puede ser recambio en ciertos partidos. Y en el arco está claro que Lavanino y Beltrán son los dos jugadores que menos chances van a tener de jugar, porque en definitiva el arco de River está muy bien ocupado por Armani y Centurión, pero hay que ir viendo de a poco qué es lo que va a suceder a fin de año, cuando ambos arqueros deberán definir su futuro. Y además de Ruberto, que es el caso específico que mencioné recién por el hecho de que es el jugador más caro de todo el plantel de River, hubo otros 5 jugadores que antes de subirse al avión hacia los Estados Unidos renovaron sus respectivos contratos con River, lo cual terminan siendo noticias muy positivas para el más grande, que como dije anteriormente no tiene que tener ningún inconveniente ya a fin de año o inclusive 6 meses antes de que muchos vínculos terminen. Los jugadores que renovaron sus contratos, hay un total de 3 futbolistas del plantel profesional, un juvenil que va a viajar a la pretemporada, obviamente dejando de lado, como dije, a Ruberto, y otro juvenil que lamentablemente han decidido que no viaje a los Estados Unidos y que realice la pretemporada con la reserva. Los 3 jugadores del plantel profesional que ya jugaron mucho durante el 2023 y que prolongaron sus respectivos vínculos son Enzo Díaz, que renovó por un año más, su contrato terminaba el 31 de diciembre del 2025, todavía faltaban 2 temporadas y lo prolongó hasta el 31 de diciembre del año del 2026. En el caso de Paulo Díaz, su contrato terminaba a finales de este año, el 31 de diciembre del 2024, y terminó estirando su vínculo con el equipo de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2026 también, es decir, tiene contrato por 3 temporadas más. Leandro González Pires tuvo que firmar un nuevo contrato porque recordemos que River terminó comprando su pase, estuvo a préstamo 2 años en el elenco de Núñez luego de que el Inter de Miami lo cediera en alrededor de $1.800.000 y River tuviera que pagar $200.000 más para adquirir finalmente la totalidad de su ficha en los 2 millones de la moneda estadounidense establecidos en primera instancia. El nuevo vínculo de González Pires rige hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, por 2 temporadas más. Y los 2 juveniles son Jan Subiabre, que renovó su contrato hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, por 3 años más. Es el jugador que mencioné que va a formar parte también de la pretemporada, aunque uno cree que en el primer semestre por lo menos va a estar jugando más en la reserva, donde todavía no ha debutado. Y el juvenil que sorpresivamente no viajó a la pretemporada, que renovó su contrato, es Ulises Jiménez, que también había formado parte del Mundial Sub-17. De hecho, de los 5 jugadores de River que disputaron la Copa del Mundo Juvenil en Indonesia, Jiménez es el único que no viajará a hacer la pretemporada. Renovó su contrato a pesar de todo esto hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, por 3 años más. Que se hace un tanto extraño lo de Jiménez porque puede desempeñarse tanto de defensor central como de lateral derecho, y ya sabemos que a River le falta un futbolista importante en esta última posición mencionada. Y ahora vamos a hablar del que firmó contrato pero que no lo renovó, sino que selló su primer vínculo con el más grande. Ya se sabía desde mediados del año pasado que el uruguayo Nicolás Fonseca iba a ser refuerzo de River y finalmente fue presentado en las redes sociales del club. Ya se había hecho la revisión médica hace un par de meses, todo había salido de manera correcta, no tuvo ninguna lesión importante en este tiempo que jugó cedido en el Montevideo Wanderers de Uruguay y finalmente fue presentado en el equipo de Núñez. El acuerdo con el equipo uruguayo ya estaba confirmado desde hace bastante tiempo, pero la decisión fue que se quedara a finalizar la temporada 2023 en el conjunto charrúa. Una vez terminó los compromisos oficiales en el Montevideo Wanderers, se fue de vacaciones y de hecho subió imágenes en sus redes sociales personales de, por ejemplo, el partido que jugó River ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones. El mediocampista estaba observando ese encuentro, teniendo en cuenta que muchos de los futbolistas que jugaron ese partido iban a ser obviamente sus posteriores compañeros.
Pero vamos ahora a meternos exclusivamente en lo que tiene que ver con los detalles de la transferencia y el contrato de Nicolás Fonseca. Antes de arrancar su primera práctica, firmó su vínculo hasta el 31 de diciembre del año 2027, es decir, por 4 temporadas. El más grande desembolsó un total de $2.257.000 por el 60% de su ficha, y además se conoció la cláusula que le puso el más grande, que es de $30 millones, una de las más caras del plantel actual, junto con la del mencionado anteriormente Agustín Ruberto, Facundo Colidio y otro de los chicos, Franco Mastantuono. Todos ellos tienen una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Acá lo que hay que tener en cuenta es que River tiene el 60% del pase de Fonseca. Mucho dependerá de su rendimiento, de si obviamente River en un futuro no tan lejano deberá avanzar en comprar ese otro 40% restante, como para que no le pase lo que le sucedió en su momento con Nicolás de la Cruz. River le había comprado primero el 30% al Liverpool, después logró obtener un porcentaje más hasta el 50%, y ahora cuando lo vendió al Flamengo en $16 millones, obviamente a River le quedó la mitad, 8 millones, porque tenía el 50% de la ficha. Aún así, mucho dependerá del rendimiento del Fonseca para que esto suceda, porque hoy por hoy se avista como para ser el mediocampista central suplente, por lo menos en el arranque de la temporada. Craneviter tendría todos los números para ocupar el lugar que dejó vacante Enzo Pérez, y Fonseca sería la primer carta de recambio. Y ahora toca hablar de los dos jugadores que finalmente se despidieron de River. Ya se sabía con anterioridad que iban a dejar el millonario, pero en definitiva había algunas dudas, porque River, a diferencia de lo que sucedió por ejemplo con Mamana y con Maidana, la dirigencia no les ofreció la renovación de contrato a ninguno de los dos defensores centrales, motivos por el cual ya se sabía que iban a dejar el club. En el caso de Zuculini y Matías Suárez, la dirigencia sí les ofreció una prolongación de vínculo. Sin embargo, en ambos casos se trataban de contratos que tenían mucho que ver con la productividad, obviamente con un sueldo fijo, pero después el resto del dinero que les daban anualmente tenía que ver más que nada con la cantidad de partidos que podían llegar a disputar, y esto se debe a que en el 2023 tanto Zuculini como Suárez estuvieron muy poco tiempo dentro del campo de juego. En el caso de Zuculini, quizás por tener una lesión bastante más dura, porque se había roto los ligamentos en febrero y recién volvió a mediados de septiembre, tardó aproximadamente 30 días más de lo que debían recuperarse de esa dolencia, y además corría con la mala suerte de que en su posición estaban Enzo Pérez y Matías Craneviter. En el caso de Suárez siempre fueron lesiones crónicas. Es cierto que en los últimos 2 meses la rodilla ya la tenía bastante bien, pero también uno puede decir que era porque no jugaba. En el caso de que le hubiera tocado disputar más minutos dentro del campo de juego, a lo mejor se hubiera resentido de la lesión. Eso es algo que no se sabe. Lo que sí se sabe es que Suárez no ha jugado mucho en el último año. En el caso de Zuculini ya venía negociando con muchos otros equipos. La realidad es que el contrato de ambos terminó el 31 de diciembre, pero había un pequeño margen de renovación, como sucede absolutamente con todos los futbolistas. De hecho, Leandro González Pires, que lo mencioné anteriormente, renovó su contrato, pero en definitiva la sesión había terminado el 31 de diciembre, pero aún así este margen de una semana, de 6 días más precisamente, que hubo entre la finalización de su contrato y la firma del nuevo vínculo, es algo que no genera ningún inconveniente. Y Suárez de hecho había declarado, luego de haberse consagrado con el trofeo de campeones en River el 22 de diciembre, que él quería seguir, porque él quería retirarse de River jugando. Sin embargo, los números que le ofrecía la dirigencia en el nuevo contrato no fueron acordes a los que pretendía el futbolista cordobés, algo totalmente lógico. La comisión directiva ofrece algo y el jugador ve si acepta o no. En el caso de Zuculini ya se sabía que iba a rechazar el contrato. En el caso de Suárez se esperó hasta este último momento. El mediocampista central se va de River tras 6 temporadas. Llegó en enero del 2018 en ese gran mercado de pases donde también arribaron al club Armani, Prato y Quintero, mientras que Suárez lo hizo tras 5 años, ya que llegó en enero del 2019. Ambos, los últimos 2 años aproximadamente, no dejaron la mejor imagen, pero en definitiva terminaron siendo futbolistas muy resolutivos, sobre todo en la etapa de Marcelo Gallardo. Y por último vamos a hablar de la venta de Rogelio Funes Mori. En su momento se había hablado de la posibilidad de que el otro mellizo, porque estamos hablando de Rogelio, no de Ramiro, a tener en cuenta esto,
podía volver al más grande, justamente teniendo en cuenta que su hermano regresó al Millonario a mediados del año pasado. Sin embargo, esta posibilidad ha quedado totalmente descartada, teniendo en cuenta que después de muchísimo tiempo Rogelio Funes Mori sale del Rayados de Monterrey, donde prácticamente volvió a tener una carrera de futbolista profesional luego de unos inicios bastante complicados, y ahora se va a jugar a otro equipo, a otro conjunto de México, y River recibirá un pequeño dinero, quizás no tan grande, pero en definitiva todo ingreso sirve, por la transferencia de este futbolista en cuestión, teniendo en cuenta que Rogelio Funes Mori hizo las divisiones inferiores en el más grande. En principio el mellizo tenía avanzada su transferencia para irse a jugar al Gremio de Brasil, era el reemplazante que el equipo de Porto Alegre tenía en mente para ocupar el lugar que dejó vacante Luis Suárez, el uruguayo que se fue a jugar al Inter de Miami, y eso significaba que podía llegar Rogelio a ser rival de River en la Libertadores del año 2024. Sin embargo, hubo un cambio de planes y ahora Rogelio va a seguir en el fútbol mexicano y va a ser refuerzo del Pumas del UNAM. En Rayados de Monterrey disputó un total de 328 partidos y marcó 160 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la institución, y lo que le valió la nacionalidad, porque recordemos que se nacionalizó mexicano y jugó la última Copa del Mundo con el combinado azteca. Teniendo en cuenta todo esto y la transferencia, que se hará en alrededor de 3 millones de dólares, a River le corresponderá un pequeño monto por mecanismo de solidaridad. En principio, el dinero a cobrar por el más grande estaría en alrededor de los $210.000, pero se podrá hacer el cálculo con precisión una vez se sepa exactamente cuánto le paga Pumas a Monterrey para quedarse con la totalidad de los derechos económicos del futbolista, porque los 3 millones de dólares era el número que se había hablado, pero todavía no está confirmada la cifra final del traspaso. River recibirá un dinero que en principio parece poco, porque quizás no le sirva para salir al mercado, pero le se puede servir para muchísimas otras cuestiones si es que los dirigentes deciden utilizarlo de manera correcta. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, la pretemporada 2024 no solamente será clave para que los juveniles que mencioné en este video empiecen a adaptarse a lo que es jugar en la máxima categoría, sino también será clave para que algunos futbolistas que sobre todo llegaron a mediados del 2023 no tuvieron el mejor de los rendimientos y ahora en el 2024 tendrían que empezar a ser claves. Estoy hablando principalmente de Ramiro Funes Mori, de Manuel Lanzini y del Piti Martínez. Y podemos incluir en esta lista, si bien no llegó a mediados sino a principios del año pasado, a Matías Craneviter. Después, en cuanto a los juveniles, seguramente Roberto sea el que más consideración tenga por parte del DT, y por detrás de él pueda llegar a aparecer Daniel Zavala, el central que hoy por hoy parecería ser el suplente tanto de Pablo Díaz como de González Pires, sería el tercer central diestro. Y también, como mencioné durante el video, el Millonario necesita un lateral derecho. No hablé específicamente de nombres en este video en cuestión porque no se está mencionando absolutamente nada. Esperemos que la dirigencia y la secretaría técnica no salga con un tapado, porque River sí o sí necesita un jugador en ese sector del campo de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.